Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Una disculpa por la voz, ando un poquito ronca y pues vamos a ver cómo me sale hoy, ¿verdad? Ando muy nasal, muy ronca, entonces, pero no quise dejar de estar con ustedes este día. Entonces decidí, aunque tenga la voz así, poder platicar un poquito con ustedes sobre un tema que creo que es importante desarrollar. Vamos a esperar un poquito a ver quién más se nos une. Bienvenida Normi. Saludos a El Salvador. Gracias por conectarte. Hola, bienvenida Suni. Bienvenidas desde Argentina. Gracias por haberte conectado. Vamos a dar un tiempito para ver más si alguien más se conecta. Y si no, después pues las personas tienen oportunidad de verlo ya grabado. Gracias, Uni, gracias. Aquí estoy, como comentaba hace ratito, con un poquito la voz muy ronca y muy nasal, pero ahí vamos, ahí vamos. Amén, amén. Entonces vamos a dar unos minutitos más. Comenten, ¿verdad? En el chat, como les había mencionado en algún momento, los temas que les gustaría que nosotros abordáramos aquí en Momentos con Male. Ya hay unas personas que ya me pasaron su interés sobre algunos temas en específico y los vamos a estar abordando en su momento. Y estamos preparándonos para ellos. Entonces, si alguna de ustedes, ¿verdad? Quiere, o de ustedes quiere comentar en el chat sobre un tema en específico, pues nos ayudaría mucho, ¿verdad? También para poder ir armando esos contenidos que creemos que son de ayuda, que son de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es un término que es parte de un valor que el ser humano necesitamos desarrollar, y es la empatía. La empatía, esa capacidad que Dios nos ha dado a ti y a mí para ponernos en llamarlo de una manera así muy informal, ponernos en los zapatos de otra persona, ponernos en esa situación emocional que el suceso o el proceso de otra persona la está haciendo vivir, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos esa empatía. Y esa empatía es un valor, como puede ser un valor cívico, si lo quieres llamar así, pero es también parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se puede manifestar a través de la misericordia y también a través del amor. Pero muchas veces nosotros somos muy excluyentes y queremos como manifestar esa empatía solamente con personas que son allegadas a nosotros, que son personas que nosotros sabemos pues que amamos, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo, tu hija, alguien que tú amas cercano a ti, está pasando por un proceso difícil, o personas que en algún momento dado tienen un accidente, una pérdida abrupta de alguien importante en su vida, pues nosotros siempre, a veces hasta nos expresamos, mira, le sucedió tal cosa a fulanito, a fulanita y pobrecito, ¿verdad? Hacemos expresiones así como que a lo más que llegamos es poder decir, ay, pobrecita tal persona, ¿verdad? Pero la empatía va más allá. La empatía va más a poder nada más hacer una expresión verbal de decir pobrecito, sino así como te comentaba al principio, ponerte en los zapatos de la otra persona, en los zapatos de esa sufrimiento tal vez, de esa pérdida, de esa emoción que la persona
está pasando en un proceso de vida que pues está siendo difícil. Ahorita en este momento te estoy hablando de la empatía hacia personas que están pasando una dificultad. Hace unos días, unos 2 días más o menos, en la Ciudad de México hubo un accidente y dos vagones de un tren, de un metro, iban en un puente a desnivel y ¿cómo se dice? Se cayó ese puente y se vinieron los vagones. Y hubo muchas personas que ahí fallecieron, ¿verdad? Fallecieron, salieron de su casa, más bien, en la mañana que salieron de su casa, en su vida nunca llegaron a pensar que ellos era su último momento, ¿verdad? Era el último momento de su vida. Algunos salieron de sus trabajos ya para regresar a casa. Iban confiados de que ellos ya iban a poder llegar a descansar de nuevo a su hogar. Y pasa algo inesperado y fortuito que termina en una tragedia y muchas personas mueren. Ayer vi el caso de una mamá que no encontraba a su hijo de 13 años. Y como cuando lo encontró, pues ya él estaba sin vida, ¿verdad? Estaba él ya en una morgue. Y qué dolor, ¿verdad? Para esa persona. Y como te digo, a veces cuando alguien pasa una situación así, nosotros lo más que nos podemos llegar a atrever a veces a decir es, pobrecita, pobrecita esta mujer. Entiendo el dolor que está pasando, ¿verdad? Sobre todo si eres mamá, si eres papá, puedes tener esa empatía y decir, ay, ahí la palabra pobrecita no entra, porque tú como ser humano que tienes ese sentimiento profundo por un hijo, te hace sentir en el lugar de esa persona y a entenderla 100% en el sentido del dolor. Porque tú puedes decir, si eso me pasaría a mí, yo estaría destrozada, ¿verdad? Entonces nos hacemos empáticos en ese momento. Y yo observaba dentro de las noticias personas que fueron misericordiosas en esa tragedia y fueron empáticas y llevaron a los lugares donde estaban los hospitales, los familiares, incluso en el lugar de la tragedia, llegaron, ¿verdad? Esa misma noche para llevar café, bebidas, algo de comer para las personas que iban a estar haciendo las labores de rescate. Entonces ahí vemos cómo la empatía nos hace accionar, ¿verdad? Cómo el poder decir, qué tremendo lo que pasó, qué sufrimiento, ¿verdad? Nos lleva a una acción. La empatía siempre nos va a llevar a no solamente poder expresar que qué tremendo, ¿verdad? Pero hay personas que brincan ese momento y se abocan a la ayuda, ¿verdad? De la manera que pueden, el poder estar ahí. Incluso te comento algo, a veces cuando nosotros somos personas que podemos tener un acompañamiento en un proceso a otro, la empatía a veces significa solamente desarrollar la capacidad de escuchar a esa persona que está pasando un proceso y poder estar ahí con ella en un sentimiento que tal vez tú no has vivido, ¿verdad? Pero que reconoces que es difícil y tú estás ahí presente. Y a veces tu silencio puede apoyar también. Es una acción empática, pero tu presencia en ese momento, el estar ahí, ¿verdad?, provoca en la persona que está pasando su proceso un apoyo. Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros podemos expresar esa empatía, que es, como te digo, es un valor del ser humano que Dios ha puesto dentro de él, y poder también llevarlo a la ayuda, ¿verdad? A la acción. Aunque te digo, aunque esa acción sea en su momento
solamente escuchar, ¿verdad? A veces no vas a compartir, no vas a entender el estado emocional de la persona, no vas a entender su manera de pensar, no la vas a compartir a lo mejor, ¿verdad? Nunca vas a estar de acuerdo con ella. Pero, ¿sí? Aún en esos momentos de apoyo, aunque tú no estés de acuerdo con esa manera de reaccionar o de ver la vida, estar allí para meterle el hombro a alguien, ¿verdad? Es de mucha bendición. Ahí tú estás desarrollando la empatía, la misericordia y estás poniendo en acción el amor al prójimo, ¿verdad? Hubo una persona que a Jesús le preguntó que qué tenía que hacer para heredar el reino. Y lo vemos ahí en Lucas 10:25 en la parábola del buen samaritano. En la parábola del samaritano, ¿verdad? Siempre le agregamos el buen, del samaritano. Y aquí vemos un hombre, ¿verdad? Relata esta parábola y para comentarte un poquito, Jesús en la cultura más bien oriental se usan mucho las parábolas, que es una expresión literaria que sirve para ejemplificar y dar un mayor entendimiento a una enseñanza. No, es como a lo mejor tal vez tú y yo podemos expresarnos y decir con peras y con manzanas, ¿no? Que a veces decimos, no, así no lo entiendo, explícame con peras o con manzanas. Y Jesús usaba este tipo de enseñanza que era esta expresión literaria, las parábolas, porque así las personas podían entender más claramente lo que él quería enseñar. Y en este momento de la historia, ¿verdad? Una persona, como te comenté, se le acerca y le pregunta que qué puede hacer para heredar el reino. Y Jesús le comenta, ¿verdad? Que amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Y dice, y amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y para nosotros es muy fácil amar al prójimo o entender al prójimo, alguien que nosotros conocemos, alguien que nosotros tenemos un vínculo afectivo, ¿verdad? Pero el prójimo es cualquier persona. Es la proximidad, pues el prójimo es el que tienes próximo. Por ejemplo, si tú vas en la calle, ¿verdad? Y alguien se cae, tú no puedes ser apático y pasar de largo y, ay, ¿verdad? Que a veces no sé por qué da esa situación de que cuando alguien se cae, alguien se ríe, ¿verdad? Le da risa, pero no ayuda, ¿verdad? Pero el empático ve a alguien que se cae y luego ayuda, ¿verdad? Luego trata de levantar, ya si la persona, estamos ahí tirados, no, todavía no me levante, ¿verdad? Es diferente, pero ya accionó, ¿verdad? Ya tuvo una acción hacia el prójimo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar un poquito nuestro concepto de ese del prójimo, ¿verdad? Sino irnos a eso que realmente significa próximo. Y un próximo a ti en un momento dado no tiene ningún vínculo sentimental contigo, pero podemos ayudar, podemos ser empáticos, ¿verdad? Y volviendo a esta parábola, y Jesús le dice, mira, te voy a comentar una parábola, ¿verdad? Y empieza a decir que venía un hombre de Jerusalén, iba de camino a Jericó. Se puede asumir que venía de regreso de alguna fiesta religiosa, ¿verdad? Pero en ese trayecto de Jerusalén a Jericó, a este hombre lo asaltan, lo golpean, lo dejan tirado, ¿verdad? Y por ahí pasa un sacerdote, ¿verdad? Una persona religiosa, una persona con conocimiento, digamos, de en ese momento de la ley, ¿verdad? De lo que podía hacer ayudar al prójimo. Pero pasa de largo. No fue empático, fue apático, ¿verdad? Luego pasa un levita, otra persona que se asumía que podía ayudarle. Y también fue apático y no fue empático. Y pasó de largo, ¿verdad? Pero viene otro prójimo
otro prójimo con características muy especiales. En ese momento de la historia, culturalmente, samaritanos y judíos no se llevaban. Eran, digamos que, enemigos. No tenían la misma manera de pensar religiosamente hablando. Entonces se podría asumir que este prójimo tenía pretextos para no ser empático, para no fluir en misericordia, para no fluir en amor y en compasión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque culturalmente podía él haber pasado de largo. Los otros dos culturalmente eran prójimos y podían entender el mismo razonamiento del golpeado, ¿verdad? Digamos que tenían un vínculo, no afectivo, pero sí cultural. Y la persona que no tenía ni tan siquiera un vínculo ni afectivo, ni cultural, ni religioso, fue el que lo llegó, lo curó, porque dice la Biblia que le puso vino, le puso aceite, lo montó a su caballo, ¿verdad? Y lo llevó a un mesón, lo llevó a un lugar donde ahí este samaritano pagó para que si este individuo, el que había sido asaltado, necesitaba más medicina, necesitaba estar más días allí en esa estancia, en ese mesón, ya había dejado pagado dinero, pero de todas maneras dijo, ¿verdad? Aquí te lo voy a dejar, pero cuando regrese, me lo cuidas, fíjate, dije así, me lo cuidas. Cuando regrese, si algo te debo, te lo pagaré, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra nos enseña empatía, ¿sí? Cómo fluir y desarrollar ese valor humano que Dios ha puesto dentro de nosotros como personas, ¿verdad? Y que lo podemos hacer con nuestro prójimo, aunque nuestro prójimo sea cualquier persona, aún sin que tenga un vínculo con nosotros, sin que tenga una relación, porque es muy fácil ser empático con las personas que amamos, las personas que conocemos, ¿verdad? Las personas con las que nos relacionamos. Pero cuando no existe ese vínculo relacional, somos apáticos, ¿verdad? Y la palabra nos dice, aquí en este ejemplo, en esta parábola, que nuestro prójimo es cualquier persona, aunque tenga diferencias con nosotros, o que nosotros tengamos diferencias con ellos, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y volviendo a esta tragedia que te decía, que hace días, poquitos días, pasó en la Ciudad de México, esas personas que llevaron las bebidas, alimentos, ¿verdad? Ayuda para los que iban a estar rescatando. Incluso fueron a buscar también otro grupo de personas a los hospitales, a los familiares de los heridos, para darles de comer allá afuera de los hospitales. ¿Sí? Ahí es un ejemplo claro de empatía. No se conocen, no saben quiénes son, pero son prójimo, son prójimo. Y así, tú y yo necesitamos desarrollar este valor, ¿sí? Esta capacidad, este fruto del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Tú puedes decir, ay, es que yo no encuentro que la Biblia tenga esa palabra como empatía, ¿verdad? Pero aquí está explicado, en esta parábola del samaritano, ¿verdad? Y te hablaba que a veces nosotros, en medio del dolor de otra persona o de ese proceso difícil, pues nosotros pensamos que solamente con ellos debemos ser empáticos. Pero la palabra también nos anima a ser empáticos con las personas que pasan alegría, con las personas que tienen éxito, con las personas que logran algo, ¿verdad? Debemos de nosotros también fluir en esa empatía. Si tú te descubres que cuando alguien tiene éxito, tú dices, pero ¿por qué él y yo no? ¿Verdad? Si te descubres diciendo, ay, sí, algo ha de haber hecho, ¿verdad?
Esto no creo que haya sido como normal, ¿verdad? Esto tiene como cuestión fea, ¿verdad? Ahí nosotros nos debemos de valorar y decirle a Dios si hay un área de nuestro corazón que necesita sanar. Porque la Biblia nos llama a ser empáticos en medio del dolor, pero también en medio de la alegría, ¿verdad? Y para terminar, para ir terminando, te voy a leer en Romanos 12:15 dice, ríete o gózate o alégrate, dependiendo la versión que tú estés leyendo, ¿verdad? Dice, en este caso que es la Reina Valera 60, dice, gozaos con los que se gozan. Necesitamos ser empáticos también con los que están felices, así como los que están en desgracia, así como los que están pasando en un proceso difícil de vida, una enfermedad, un divorcio, un abandono, ¿verdad? Una crisis económica, una crisis emocional, cualquiera que sea, ¿verdad? Pero también en medio de la alegría, ¿sí? En medio de la alegría entra la empatía también. Y dice aquí, como te decía, Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar esa misericordia, ese amor, esa empatía, tanto con las personas que están en procesos de llanto, en procesos difíciles, pero también con aquellos que están alegres, ¿verdad? Con aquellos que están pasando un buen momento. Alégrate con ellos, ¿sí? Gózate con ellos, ríe con ellos. ¿Sí? No pases por alto ese éxito de la otra persona. Sea tu familiar o sea solamente un prójimo que tú no conoces, ¿verdad? Que no tienes un vínculo. Pero por alguna razón te enteraste de algo que a esa persona le hace feliz. Ponte feliz con él. Que su felicidad sea tu felicidad también. Y eso se desarrolla. Ya está dentro de nosotros, pero se desarrolla. Y entre mayor sanidad interior vayamos teniendo, mayor empáticos vamos a ser nosotros, ¿verdad? Nos vamos a alegrar de todo lo que a las personas les bendice y les alegra, pero también vamos a llorar con los que están en proceso de llanto. Entonces, yo te animo en este momento a desarrollar la empatía que Dios ya has puesto en ti. Porque para Dios es importante, tanto que cuando una persona le preguntó que qué se tenía que hacer para heredar el reino, Él da este ejemplo del amor al prójimo. No pasemos de largo cuando alguien esté en necesidad. Hagamos algo, ¿sí? El escuchar puede sanar a alguien. Solamente el hecho de escucharlo, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser empáticos. Espero que sea de bendición este tema para ti y que cada día pedamos al Espíritu Santo que nosotros desarrollemos ese amor hacia al prójimo y lloremos con los que lloran, pero nos alegremos con los que están alegres. Bendiciones. Te quiero comentar por último que no estoy yo en mi ciudad, en donde vivo. Perdón, estoy de vacaciones, entonces tal vez los próximos momentos con Male los voy a grabar y no van a pasar así como en vivo, sino va a ser una grabación subido a la misma hora, ¿verdad? Pero si me es posible hacerlo en vivo, lo voy a hacer, pero me voy a preparar, ¿verdad? Con mi esposo para no dejar desatendido momentos con Male. Te mando un abrazo, muchas bendiciones. Hasta luego.